Agua es vida, agua es vida, agua es vida. Unido, jamás será vencido. No se calla, el caballo no se calla. No calla, no se calla. Es cierto aquellos que han atentado contra la salud y con el agua potable. Con Dori, que siempre han estado en contra de todos nuestros proyectos. Vean, hermanos, aquí está nuestro proyecto a diseño final. Solamente el gobierno nos ha atendido, pero nosotros como pobladores nos hemos puesto el hombro, hemos dicho, ¿por qué no podemos hacer nosotros nuestro proyecto con nuestros propios recursos? Y eso hemos hecho, hermanos. Y ahora este grupo lo ha destrozado, lo ha quemado, con motosierras lo han hecho pedazos. Ahí pueden ver, hermanos, con lágrimas en los ojos les digo. No los han quemado toditos los 3 kilómetros, por eso estamos aquí, impotentes, sin poder qué hacer. Hemos trabajado noche y día para traer nuestra agua potable para Yocalla, pero estas familias viven en el mismo pueblo. Estas familias no los han quemado toditito los 3 kilómetros. La tubería lo han desenterrado, lo han metido fuego con combustible. Ahora nosotros queremos justicia. Esa familia ha venido a denunciar aquí, a victimizarse, que nosotros les hemos hecho tantas cosas, pero no es así.